Oye, Pequito, ¿por qué no te pagaría un seguro de auto? ¿Cuál Bueno, sería un escenario? hay muchos casos, pero los más comunes, Ujú. el tema de la licencia, y aplica diferente en un vehículo para personas de servicio particular, como tu carro, como el mío, Ujú. como el auto de la mayoría de nuestros amigos, o el vehículo que es de trabajo, una pick-up, unas estacas, un taxi. Bueno, entonces ahí es bien importante que desde un inicio nosotros aseguremos nuestro vehículo de acuerdo al uso que se le está dando. Si es auto particular, si es auto de uso comercial o si es auto de transporte de personas a servicio público. Es correcto, pero adicional que sepas que en ese caso en particular te van a requerir la licencia o no. Te van a requerir la licencia vigente o no. Bueno, hay muchas aseguradoras que no te piden la licencia para poder operar el seguro. O sea, sí procede el seguro, aunque no tenga licencia, siempre y cuando seas mayor de 21 años en algunos o la mayoría de los casos. Pero ¿en qué casos sí te van a exigir la licencia? Todo el vehículo, bueno, no todo porque habría que hablar de todos los contratos de todas las aseguradoras, Ujú. pero el común denominador o la mayoría de los que yo he leído te hablan que si es un vehículo de carga, tienes que presentar licencia De carga y de uso comercial, ¿no? de uso comercial, es Porque correcto. también hay tipos de licencia. Sí, por ejemplo, la Ya, pick-up la puedes comprar para tu uso personal, familiar, o la puedes comprar porque tienes un negocio y la requieres para mover fíjate alguna que refacción, mercancía. supe de un caso en el que eh, esta persona tiene varios vehículos asegurados y los utiliza para su negocio. Para su negocio les da un uso comercial, pero resulta que no le querían pagar o no quisieron hacerle el pago porque la licencia que tenía no era tipo B, era tipo A. Y para hacer o para conducir un vehículo de uso comercial se debería de tener una licencia tipo B como chofer. Desconozco si esa clasificación sea a nivel nacional. En San Luis, la licencia A es para automóvil. Ujú. La licencia B es para automóvil y vehículo de carga hasta cierta capacidad de tonelaje de carga. Pero fíjate, aquí pasan cosas interesantes. A lo mejor yo tengo mis vehículos que los aseguré como uso comercial, está Sí, bien, sí. pero la persona que lo conduce, el tipo de licencia no es el indicado para el uso comercial que le estás dando. ¿Y ahí qué pasaría? Ahí, al no ser procedente la reclamación, se convierte en realidad, los seguros no pagan. Los seguros Pero no es un pagan. incumplimiento que tiene el asegurado o el operador del vehículo conforme a un requisito del contrato del seguro, porque al final el seguro es un contrato Ujú. bilateral entre aseguradora y asegurado. Es un contrato de adhesión. Ujú. Tú como consumidor no eliges qué coberturas si quieres o no quieres. Es lo que hay en el mercado y es lo que estás comprando. Sí, pues entonces, ¿qué concluimos? O sea, el seguro sí te va a pagar, pero te va a pagar si la póliza está bien suscrito el riesgo, o sea, Número qué tipo uno, de riesgo es, sí, número uno. pero ya cuando la uso, que yo cumpla con las condiciones, evidentemente, que me van a pedir, por ejemplo, el estado de ebriedad en un uso particular está procedente en la mayoría de las La aseguradoras. mayoría de las aseguradoras o la mayoría de los contratos que he leído, sí es materia de cobertura. ¿Qué significa? Que la aseguradora va a cubrir lo que el contrato le obliga Sí, y el tema legal de infracciones, pues sí, eso sí no te salva, ¿no? O sea, sí. esa tú asegurado o tú conductor, te tendrás que entender con la autoridad, ¿no? Ya sea con la fiscalía, ya sea con tránsito, Ujú. seguro. Pero la aseguradora cubrirá lo que el contrato le obliga a cubrir.
Si es un auto de uso particular, pero si es de uso comercial, Ahí sí tendríamos que ver el contrato de cada aseguradora, porque ahí yo lo que el entiendo es alcance o que la limitante. eh, sí, evidentemente el estado de ebriedad es una exclusión, pero en el caso del uso particular se puede omitir y procede, pero en el caso del uso comercial o transporte público federal, ahí no hay forma, ahí sí no va a operar. No porque un vehículo que trae placa de servicio público es un vehículo que está destinado al trabajo. Y yo creo que por sentido común no puedes trabajar borracho, ni con Pues se aliento supone, alcohólico, ¿no? sí, O claro. sea, ese sería como el sentido de la razón. Entonces, Porque luego, ¿sabes qué pasa? Que seguramente te ha sucedido en algún momento con algún cliente que pues sale de la fiesta, trae sus copas encima, ocasiona un accidente y ¿qué es lo primero que hacen? Pues entran en en pánico, pánico porque desconocen la cobertura de su seguro, porque no tienen un agente, no contratas en el banco, contrata con un agente. Y resulta si que, contratas en el banco, ponte a leer lo que compraste, o ponte a leer lo que compraste, pero no tienes quien te asesore así que te como, asista. como un agente que te explique. Y entonces, ¿qué pasa? Cambian de conductor, Yo he visto muchos casos que cambian de que cambian de conductor. conductor. ¿Y qué pasa si la aseguradora se da cuenta que cambiaste de conductor? Bueno, el cambiar de conductor, no soy abogado, pero es un intento de fraude. Exactamente. Estás Y tratando de eso engañar es una para exclusión que, para que un contrato sea procedente. que no tendría por qué haber sido, o sea, no tendrías por qué haber cambiado el conductor Si el contrato es procedente, ¿no? En si de todas automático es maneras te materia de van a pagar. compras. Sí. Pero no solo eso, fíjate que una vez hace mucho tiempo yo conocí un caso en el que, bueno, eran unos jovencitos que salen de la fiesta, tienen accidente y resulta que pues el conductor sí traía ahí sus copitas, el amigo, pues en esa edad no mides, ¿no? Consecuencias, ¿sí? No, yo te echo la mano, pues dice, ¿sabes qué? Yo iba manejando. El amigo que no había tomado se puso como conductor y hasta ahí podrían haberle pensado está todo bien, pero hubo lesionados, llegaron al hospital y desafortunadamente fallece uno de los afectados. En ese momento, esa persona que asumió la figura de conductor responsable, queriendo ayudarle a su amigo, pues ahora adquirió esa responsabilidad. Hasta ese momento legalmente es responsable del homicidio por la persona que falleció. Entonces, no es nada más así No es tan sencillo, ¿no? de que, oye, pues sí te echo la mano y todo. Sí, o sea, con todo el corazón en la mano, por la amistad y lo que quieras, pero hay consecuencias legales que ya no son materia de seguro. Y no solo tema de seguro, Julián. Imagínate que no está asegurado. La consecuencia legal sigue siendo la misma, no cambia. Exactamente, porque a lo mejor en ese momento los jovencitos, pues ellos traen el carro, pero no saben si la póliza, pues me pasó a mí, me chocó a mí un muchacho que estaba queriendo estacionarse, empezando a manejar, y me muestra la póliza, ¿y qué crees? La póliza había expirado 3 semanas antes. No estaba asegurado, no se renovó, no se pagó. Pero que no dicen que tengo 30 días para pagar. Lo he Sí, escuchado mucho de mis asegurados y de mucha gente. sí, pero no siempre se renueva en automático si no es a solicitud del asegurado o de tu agente. De hecho, a reserva de ver los contratos de las pólizas que emiten los bancos, no conozco pólizas que contractualmente se renueven en automático. No es, Casi siempre, si no es por decirlo siempre, esa solicitud del asegurado. El asegurado se lo solicita a la gente y el agente se lo solicita a la compañía o
sin que se lo soliciten a la gente lo solicita a la compañía y en ese momento ya tienes los famosos 30 días para pagar. Sí, Pero hay una continuidad del seguro, de exactamente. la anualidad. Y esos 30 días se dan para poder tú hacer algún ajuste a tu póliza, las condiciones, en la forma de pago, en las coberturas, mientras no pierdes cobertura. Pero si pasan esos 30 días y no se hace el pago de la póliza, primero, al terminar esos 30 días, se da por aceptar las condiciones. Sí. Esa es otra parte bien interesante, ¿eh? Porque hay casos en los que después de 30 días no hicieron las correcciones a la póliza en los datos básicos, como el número de serie, por ejemplo, o el conductor habitual, o la versión correcta del vehículo. Pasan los 30 días y se dan por aceptar las condiciones. El contrato así lo señala, que si tú en el lapso de esos 30 días no le dices a la compañía, hay un error, hay que corregir esto, o hay que modificar esto, ampliar o reducir algo, tácitamente estás aceptando Se dan por aceptar. que el contrato está bien hecho y lo aceptas. Bueno, le pasó a Freddy. Freddy, saludos, Freddy. Freddy, es mi taquero de confianza. ¿Hace buenos tacos? Hace buenos tacos. No, me pasa el dato, por Te favor. lo paso con somecitos, taquitos de barbacoa, muy buenos. Estaba su esposa en el semáforo. Llega, está un carro atrás, pero detrás viene una camioneta de transporte de mensajería. No, se frenó con el carro de atrás. Le pegó al de atrás y pues le pegó a la esposa de Freddy. O sea, son 3 vehículos, una carambola. Así es. Fue un alcance con proyección, Sí. y afectó al que estaba hasta adelante esperando el semáforo en rojo. Hasta ahí no pasa nada, le habla la esposa a él y le dice, oye, me acaba de pasar esto, no te preocupes, ahí está la póliza. Tuvo que dejar de taquear para Tuvo, atender la llamada. tuvo que poner en pausa los de machitos. Entonces, resulta que cuando ya hacen la reclamación, afortunadamente, fueron afectados. Entonces, la póliza de la camioneta de transporte de mensajería, pues pagó los daños de los dos carros acá. Y entonces él dice, no, ¿para qué le hablo a mi seguro? Si ya me van a pagar. Primero, si tú no le hablas a tu seguro, que estás asegurado, ellos deciden dónde van a reparar tu vehículo. Si tú tienes una póliza de seguro, tú puedes elegir el taller y en este caso, como ese carro todavía estaba financiado, estaban pagando, pues le correspondía repararse en la agencia. Entonces, cuando ya le dicen, no, te vamos a mandar a taller a que en convenio, dice, no, yo quiero que me manden a la agencia. Hablas a tu seguro. Cuando hablas a tu seguro, llega el ajustador, estoy hablando 2 días después, revisa la póliza y tenía un error en. Primero, la póliza que tenían no era la vigente. Dices, bueno, no hay problema. Hablan al banco con el asesor y todo esto y les manda la póliza renovada. Dices, no, ya la libré. Pero cuando la revisan, el número de serie estaba equivocado. Ni siquiera era que se hubiera equivocado una letra o un número. Estaba totalmente equivocado. Era otro carro. Era otro carro para la aseguradora. El número, el número de serie es como el acta de nacimiento de un vehículo, ¿no? Para la aseguradora. En tu acta de nacimiento, tú eres Julián Lona, o si hay un Julián José Lona, no es el mismo. No es el mismo. Son personas diferentes. Son carros diferentes. Afortunadamente, como te decía, ellos no habían sido responsables, porque en ese caso la aseguradora dice, no, espérame, yo no tengo por qué pagar 500, 300, 400,000 pesos de daños si este vehículo no lo tengo yo asegurado. Tienen razón. Pudieron corregir ese dato a través de ir al centro de atención en el banco, que es donde están pagando su seguro, y bueno, pues ellos ya ahí lo corrigieron con la aseguradora y todo esto, y se procedió porque pues no habían sido los responsables, fueron afectados. Ahí no hay tanto problema. Pero ¿qué te quiero decir?
que si tú en esos 30 días que tienes al inicio de tu vigencia, no revisas los datos que estén correctos, pues entonces cuando suceda algo y te digan, te hagan la observación de que están equivocados, pues no te sorprendas si se niegan a darte la cobertura. Sí, porque alguien se equivocó y ese alguien tendría que asumir la responsabilidad. Sí Y hay, siempre pasa, ¿verdad? sí hay un poco de responsabilidad del asegurado, hablando desde el punto de vista contractual, Sí. porque estás obligado a revisar lo que te están entregando para que puedas aceptar y pagar. Si no dijiste nada, El contrato, no el contrato, aceptaste las condiciones. no el contrato, Julián, la ley. Hay un Sí. artículo en la ley del contrato del seguro que dice que aceptas las condiciones. Es importante señalar que los seguros son contratos que están regulados. No, las aseguradoras, hasta donde yo sé, no te entregan lo que se les pega a la... No. Están reguladas y se tienen que ajustar. Tienen que cumplir con ciertas regulaciones normativas y autorizaciones y Como pasa con cláusulas. nosotros los agentes, que hay un reglamento de agentes que nos dice que estamos obligados. Ujú. Igual. Sí, sí, no, y vamos, aunque a pesar de que todas las aseguradoras se rigen bajo el mismo marco legal o jurídico, hay algunas que pueden hacer ciertas modificaciones en favor del asegurado, como lo que dijimos del estado de ebriedad. No está cubierto, pero hay algunas que sí lo proceden siempre y cuando sea un uso particular, no sea de trabajo comercial o transporte federal o el uso de la licencia. También. Hay aseguradoras que no te proceden el evento si tu licencia no está vigente, pero hay otras que no te la van a requerir siempre y cuando cumplas con la edad Sí, mínima para esas condiciones. yo he visto dos casos, sé de dos casos con las que yo trabajo. Una es a partir de 21 años, ya no te requieren licencia. Y la otra es a partir de 25 años, de edad del conductor. ¿Y yo cómo voy a saber si la mía me cubre, Paquito? El contrato hay que revisarlo. Tienes dos opciones. Te pones a leerlo o le marcas a tu agente. ¿Quién es tu agente? Sí, ¿verdad? Sí. Márcale a tu agente, consulta a Y tu consulta. agente, pero pues sí, para eso. De preferencia, consulta como los casos más comunes, ¿no? Sí. La licencia, el estado de ebriedad, el tema de si el carro está bien asegurado, porque no vale lo mismo un carro básico que se identifican con letras o con nombres, Toyota base o Toyota Super XL equipado, ¿no? El mismo, el base vale 400 Vale, y el diferente, equipado, claro. y es el mismo, solamente Sí. trae más tecnología y Equipamiento. más monadas, ¿no? Sí, pero esencialmente el costo es diferente. No, los rines son preciosos, Es más, pero cuestan una lana. solamente en la diferencia entre estándar y automático. La transmisión diferencia el costo del vehículo. Es más cara la transmisión o el vehículo con transmisión automática que el estándar. ¿No? Y nos vamos un poquito más allá, ¿no? Ya después podemos platicar de eso sobre algunas otras condiciones, como por ejemplo el conductor habitual. No es el mismo riesgo que mi conductor tenga 24 años, sea hombre, o que sea un hombre de 60 o una mujer de 56. O sea, ya los seguros hoy en día o desde hace algunos años tienen muy calculado los riesgos, En función a la edad, el género, la la ocupación. ocupación. Son varios factores que pueden influir entre El código postal no es lo el mismo. código El código postal. postal 78,000 San Luis Capital que el código postal de Villa Reyes, ¿no? No, y hay ciudades, por ejemplo, en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, donde el área conurbada también difiere el costo. Lo que estás diciendo es que en un lado se los roban más que en otros, por ejemplo. No, pero además, por ejemplo, Son más desordenados. eh, si tú vives en Monterrey y tu auto lo tienes con un código postal de San Pedro, va a ser más costoso que el de Santa Catarina. Simplemente porque
la probabilidad de que yo le ocasione un daño a un Jaguar, un Maserati, a un auto de alta gama, es más alto porque circulan más. y en otros municipios, pues es prácticamente bajo, muy bajo. Entonces, eso también cambia el costo de la póliza. Pero vamos a hablar de muchos temas de esto. Oye, también hay que decirles que nos manden sus quejas. Ahora sí que pues Vamos estamos a para poner recibirlas. Digo, una, como sección o departamento, las mentadas de madre, ¿no? vamos a, Estás muy molesto porque no te cubrieron tu seguro, no te lo procedieron, pues aquí los escuchamos. mándenos No les vamos a sus solucionar, casos en particular pero los vamos a escuchar. Y lo podemos poner y podemos ayudarles a en su dar análisis. una mentadita siempre y cuando tengan esa situación donde no les quieren pagar, pero por una cosa que dices, oye, esto no tendría por qué ser así. Esos casos, esas situaciones sí hay que meterles más. Sí se da donde, yo no sé si las empresas están saturadas, tienen poco personal, no tienen el personal capacitado, o a lo mejor en algunos casos pasa que, pues a lo mejor la gente no tenía la suficiente capacitación y dijo cosas que no son. Pero sí están los casos en donde se está tardando mucho en tener una respuesta. Sí, y bueno, no necesariamente es culpa de la aseguradora, pero de eso vamos a hablar en los siguientes episodios, como por ejemplo el retraso en las reparaciones. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Todos le echan la culpa, dicen, aquí hay un pendejo y no soy yo. Exacto. Yo tampoco. Dicen, alguien me tiene que solucionar. Y obviamente, pues la aseguradora es el malo del cuento, pero cuando ya empiezas a buscarle, te das cuenta de que el taller tampoco, la agencia o el proveedor, El taller multimarca. no existen las piezas. Y ese caso ocurre Es mucho muy ahora aburrida. con los vehículos de marcas que a veces no se saben pronunciar. Asiáticas. Sí, porque pues Pero no asiáticas. no, Hay unas ciertas. asiáticas que ya tienen, ya están establecidas desde hace No, mucho. bueno, pasó hace algunos años con las Ford Courier, las del Ford, la La camionetita, pick-up. pick-up chiquita. O sea, generaron, bueno, produjeron una cantidad importante de unidades, pero lo que les faltó fue también producir las piezas. Entonces, pues sí, había en muchas unidades que se habían vendido, pero no había piezas para poder surtir esa demanda de parte del proveedor. Y, pues, la aseguradora, ¿qué puede hacer? Ellos pues, están cumpliendo con el El pago. contrato lo señala, Julián, que la aseguradora está obligada a, a comprar o a surtir las piezas siempre y cuando las tenga. Es Siempre decir, que y puede cuando ser, las haya. es decir, que puede ser problema de surtido de la marca, o es decir, que sí puede ser que el proveedor no esté haciendo su trabajo, pues, es decir, no esté surtiendo la pieza, o puede ser también que alguien interno en la empresa aseguradora no haya hecho su trabajo y se haya por ahí estancado. Puede suceder. Pero bueno, situaciones, queremos conocerlas de ustedes. ¿Qué nos pueden platicar? Mándenos sus comentarios. Pueden dejarnos aquí un comentario para que nos platiquen cuál fue su caso y podemos platicarlo en el siguiente episodio. Lo revisamos con Lo todo gusto. revisamos y vamos a darles otros tips. ¿Con qué te quedas, Paquito? Si se puede, en el mensaje pónganos el nombre de la aseguradora, no lo vamos a mencionar, el nombre de la aseguradora, pero sí podemos revisar el contrato. De esa Sí, segura. exacto, sí, para que sea más serio el comentario, ¿no? Es decir, Sí, porque me dices, oye, es que a mí no me quisieron pagar porque no tenía licencia. Oye, ¿qué aseguradora? Ah, es tal, que ya te vas esa al contrato y ahí dices efectivamente, te pide licencia. la cláusula señala esto. Y hay otras que no te la van a exigir. Sí hay diferencias en ese sentido porque los contratos están autorizados por la Comisión Nacional de Seguros y ¿Con Fianzas. qué te quedas, Paquito? ¿Qué tip nos vas a dar para irnos? Este, yo sí creo que en primera instancia tienen que tener un poquito más de interés el consumidor por saber qué contrató, preguntándole o cuestionando a la gente, y si es por medio
de compra directa en línea a una aseguradora o por medio de una financiera o pues revisar el contrato. Porque también hay que entender que hay tecnicismos que no necesariamente son tan fáciles Ese de tema entender. de la agencia, el autofinanciado, es un tema interesante, es un tema que podemos tratar en en los siguientes episodios, porque este, yo con esfuerzo estoy pagando mi auto, por fin lo tengo, está padre y todo, sigo pagando, ¿y qué pasa si es una pérdida total y no me van a pagar a mí? O sea, todo ese tipo de detalles los podemos platicar. Hay pólizas que están muy bien negociadas por la agencia y la financiera, donde te dicen te doy 2 años de valor o factura, que difícilmente puedes contratar de otra manera, ¿no? Sí. Solamente es un acuerdo entre aseguradora y financiera. Pero sí creo que quien te vende la póliza en una financiera difícilmente sabe de seguros. Es como de las pocas ventajas que yo veo de que tu seguro ya vaya implícito en el crédito con la financiera. Sí, pues muchas gracias. Mándenos un mensajito, déjenos sus comentarios y con mucho gusto los platicamos en los siguientes episodios. Mi nombre es Francisco Quintanilla y es un placer para mí estar con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Cuánto duró.